Sermón del Santo Cura de Ars sobre el juicio final. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo con gran poder y majestad terrible, rodeado de los ángeles y de los santos. San Lucas 21:27. No es ya, hermanos míos, un Dios revestido de nuestra flaqueza. No está oculto en la oscuridad de un pobre establo, ni está reclinado en un pesebre, lleno de oprobios, oprimido bajo la pesada carga de su cruz. Es ahora un Dios revestido con todo el brillo de su poder y de su majestad, que hace anunciar su venida por medio de los más espantosos prodigios, es decir, por el eclipse del sol y de la luna, por la caída de las estrellas y por un total trastorno de la naturaleza. No es ya un Salvador que viene como manso cordero a ser juzgado por los hombres y a redimirlos. Es un juez justamente indignado que juzga a los hombres con todo el rigor de su justicia. No es ya un pastor caritativo que viene en busca de las ovejas extraviadas para perdonarlas. Es un Dios vengador que viene a separar para siempre los pecadores de los justos, a aplastar los malvados en su más terrible venganza, a anegar los justos en un torrente de dulzuras. Momento terrible, momento espantoso. ¿Cuándo llegarás? Momento desdichado, quizás en breve llegará a nuestros oídos los anuncios precursores de este juez tan temible para el pecador. Oh pecadores, salid de la tumba de vuestros pecados, venid al tribunal de Dios. Venid a aprender de qué manera será tratado el pecador. El impío en este mundo parece hacer gala de desconocer el poder de Dios, viendo a los pecadores sin castigo. Llega hasta decir, no hay Dios, no hay infierno, o bien, no atiende Dios lo que pasa en la tierra. Pero dejad, amigos, dejad que venga el juicio, y en aquel día grande Dios manifestará su poder y mostrará a todas las naciones que Él lo ha visto todo y que de todo ha llevado cuenta. ¿Qué diferencia, hijos míos, entre estas maravillas y las que Dios obró al crear el mundo? Que las aguas rieguen y fertilicen la tierra, dijo entonces el Señor, y en el mismo instante las aguas cubrieron la tierra y le dieron fecundidad. Pero cuando venga a destruir el mundo, mandará al mar saltar sus barreras con ímpetu espantoso para engullir la tierra entera en su furor. Creó Dios el cielo y ordenó a las estrellas que se fijasen en el firmamento. Al mandato de su voz, el sol alumbró el día y la luna presidió la noche. Pero en aquel día postrero, el sol se oscurecerá y no darán ya más lumbre la luna y las estrellas. Todos estos astros caerán con un estruendo formidable. ¡Qué diferencia, hijos míos! Para crear el mundo empleó Dios 6 días. Para destruirle, un abrir y cerrar de ojos bastará. Para crearle, a nadie llamó que fuese testigo de tantas maravillas. Para destruirle, todos los pueblos se hallarán presentes. Todas las naciones confesarán
que hay un Dios y reconocerán su poder. Venid, burlones impíos, venid, incrédulos refinados, venid a ver si existe o no Dios, si ha visto o no todas vuestras acciones, si es o no todopoderoso. Oh Dios mío, ¿cómo cambiará de lenguaje el pecador en aquella hora? ¡Qué de lamentos! ¿Cómo se arrepentirá de haber perdido un tiempo tan precioso? Pero no es tiempo ya. Todo ha concluido para el pecador. No hay esperanza. ¡Qué terrible instante será aquel! Dice San Lucas que los hombres quedarán yertos de pavor pensando en los males que les esperan. ¡Ay, hijos míos! Bien puede uno quedarse yerto de temor y morir de espanto ante la amenaza de una desdicha infinitamente menor que la que al pecador le espera, y que ciertísimamente le sobrevendrá si continúa viviendo en el pecado. Hijos míos, si en este momento en que me dispongo a hablaros del juicio, al cual compareceremos todos, para dar cuenta de todo el bien y de todo el mal que hayamos hecho, y recibir la sentencia de nuestro definitivo destino, al cielo o al infierno, si en este momento viniese un ángel a anunciaros ya de parte de Dios que dentro de 24 horas todo el universo será abrasado en llamas por una lluvia de fuego y de azufre, si empezaseis ya a oír que el trueno retumba y a ver que la tempestad enfurecida azota vuestras casas, que los relámpagos y los rayos se multiplican hasta convertir el universo en un globo de fuego, que el infierno vomita ya todos los condenados, cuyos gritos y alaridos se dejan oír hasta los confines del mundo, anunciando que el único medio de evitar tanta desdicha es abandonar el pecado y hacer penitencia. ¿Podríais escuchar, hijos míos, a esos hombres sin derramar torrentes de lágrimas y clamar misericordia? ¿No se os vería arrojaros al pie de los altares pidiendo a Dios clemencia? Oh ceguera, oh desdicha incomprensible la del hombre pecador. Los males que vuestro pastor os anuncia son aún infinitamente más espantosos, más dignos de arrancar vuestras lágrimas y de desgarrar vuestros corazones. Ah, estas terribles verdades van a ser otras tantas sentencias que pronunciarán vuestra condenación eterna. Pero la más grande de todas las desdichas es que seáis insensibles a ellas y continuéis viviendo en pecado sin reconocer vuestra locura hasta el momento en que no haya ya remedio para vosotros. Un momento más, y aquel pecador que vivía tranquilo en el pecado será juzgado y condenado. Un instante más y llevará consigo sus lamentos para toda una eternidad. Sí, hijos míos, seremos juzgados, nada más cierto, ¿sí? Y seremos juzgados sin misericordia. Sí, y eternamente nos lamentaremos de haber pecado.
Leemos en la Sagrada Escritura que cada vez que Dios quiere enviar algún azote al mundo o a su iglesia, lo hace siempre preceder de algún signo que comience a infundir el terror en los corazones y que los lleve a aplacar la divina justicia. Queriendo anegar el universo en un diluvio, el arca de Noé, cuya construcción duró 100 años, fue una señal para inducir a los hombres a penitencia, sin la cual todos debían perecer. El historiador Josefo refiere que antes de la destrucción de Jerusalén, se dejó ver durante largo tiempo un cometa en figura de alfanje que ponía a los hombres en consternación. Todos se preguntaban: ¡ay de nosotros! ¿Qué querrá anunciar esta señal? Tal vez alguna desgracia que Dios va a enviarnos. La luna estuvo sin alumbrar 8 noches seguidas. La gente parecía no poder ya vivir más. De repente aparece un desconocido que durante 3 años no hace sino gritar día y noche por las calles de Jerusalén: ¡ay de Jerusalén! ¡ay de Jerusalén! Le prenden, le azotan con varas para impedirle que grita, pero nada le detiene. Al cabo de 3 años exclama: ¡ay de Jerusalén y ay de mí! Una piedra lanzada por una máquina le cae encima y le aplasta en ese mismo instante. Entonces todos los males que aquel desconocido presagió durante 3 años a Jerusalén cayeron sobre ella. El hambre fue tan dura que las madres llegaron a degollar a sus propios hijitos para alimentarse con su carne. Los habitantes, sin saber por qué, se degollaban unos a otros. La ciudad fue tomada y como aniquilada. Las calles y las plazas estaban todas cubiertas de cadáveres. Corrían arroyos de sangre. Los pocos que lograron salvar sus vidas fueron vendidos como esclavos. Mas como el día del juicio será el más terrible y espantoso de cuantos haya habido, le precederán señales tan horrendas que llevarán al espanto hasta el fondo de los abismos. Dícenos el Señor que en aquel momento infausto para el pecador, el sol no dará ya más luz. La luna será semejante a una mancha de sangre, y las estrellas caerán del firmamento. El aire estará tan lleno de relámpagos que será un incendio todo él, y el fragor de los truenos será tan grande que los hombres con solo esto quedarán yertos de espanto. Los vientos soplarán con tanto ímpetu que nada podrá resistirles. Árboles y casas serán arrastradas al caos de la mar. El mismo mar de tal manera será agitado por las tempestades que sus olas se elevarán 4 codos por encima de las más altas montañas y bajarán tanto que podrán verse los horrores del abismo. Todas las criaturas, aun las insensibles, parecerán quererse aniquilar para evitar la presencia de su Creador al ver cómo los crímenes de los hombres han manchado y desfigurado la tierra. Las aguas de los mares y de los ríos hervirán como aceite sobre brasas. Los árboles y plantas vomitarán torrentes de sangre. Los terremotos serán tan grandes que se verá la tierra hundirse por todas partes. La mayor parte de los árboles y de las bestias serán tragados por el abismo, y los hombres que logren sobrevivir quedarán como insensatos. Los montes y peñascos se desplomarán con horrorosa furia. Después de todos estos horrores, se encenderá fuego
en los 4 ángulos del mundo. Fuego tan violento que consumirá las piedras, los peñascos y la tierra como briznas de paja echadas en un horno. El universo entero será reducido a cenizas. Es preciso que esta tierra manchada con tantos crímenes sea purificada por el fuego que encenderá la cólera del Señor, de un Dios justamente irritado. Una vez que esta tierra cubierta de crímenes sea purificada, enviará Dios, hijos míos, a sus ángeles, que harán sonar la trompeta por los 4 ángulos del mundo y dirán a todos los muertos: levantaos muertos, salid de vuestras tumbas, venid y compareced a juicio. Entonces todos los muertos, buenos y malos, justos y pecadores, volverán a tomar la misma forma que tenían antes. El mar vomitará todos los cadáveres que guarda encerrados en su caos. La tierra devolverá todos los cuerpos sepultados desde tantos siglos en su seno. Cumplida esta revolución, todas las almas de los santos descenderán del cielo resplandecientes de gloria, y cada alma se acercará a su cuerpo dándole 1000 y 1000 parabienes. Ven, le dirá, ven, compañero de mis sufrimientos. Si trabajaste por agradar a Dios, si hiciste consistir tu felicidad en los sufrimientos y combates, oh, qué de bienes nos están reservados. Hace ya más de 1000 años que yo gozo de esta dicha en el cielo. Qué alegría para mí venir a anunciarte tantos bienes como nos están preparados para toda una eternidad. Venid, benditos ojos, que tantas veces os cerrasteis en presencia de objetos impuros, por temor de perder la gracia de vuestro Dios. Venid al cielo, donde no veréis sino bellezas jamás vistas en el mundo. Venid, oídos míos, que tuvisteis horror a las palabras y a los discursos impuros y calumniosos. Venid y escucharéis en el cielo aquella música celeste que os arrobará en éxtasis continuo. Venid, pies míos y manos mías, que tantas veces os empleasteis en aliviar a los desgraciados. Vamos a pasar nuestra eternidad en el cielo, donde veremos a nuestro amable y caritativo Salvador que tanto nos amó. Allí verás a aquel que tantas veces vino a descansar en tu corazón. Allí veremos esa mano teñida aún en la sangre de nuestro divino Salvador, por la cual Él nos mereció tanto gozo. En fin, el cuerpo y el alma de los santos se darán 1000 y 1000 parabienes, y esto por toda la eternidad. Luego que todos los santos hayan vuelto a tomar sus cuerpos radiantes, todos allí de gloria, según sus buenas obras y las penitencias que hayan hecho, esperarán gozosos el momento en que Dios, a la faz del universo entero, revele una por una todas sus lágrimas, todas sus penitencias, todo el bien que ellos hayan realizado durante su vida. Felices ya con la felicidad del mismo Dios. Esperad, les dirá el mismo Jesucristo, esperad. Quiero que todo el universo se goce en ver cuánto habéis trabajado. Los pecadores endurecidos, los incrédulos, decían que yo era indiferente a cuanto vosotros hicieseis por mí. Yo voy a mostrarles en este día que he visto y he contado todas las lágrimas que derramasteis en el fondo de los desiertos. Voy a mostrarles en este día que a vuestro lado me hallaba yo sobre los cadalsos. Venid todos y compareced delante de estos pecadores que me despreciaron y ultrajaron, que osaron negar que yo existiese y que los viese.
Venid, hijos míos, venid, mis amados, y veréis cuán bueno he sido, cuán grande fue mi amor para con vosotros. Contemplemos por un instante, hijos míos, a este infinito número de almas justas que entran de nuevo en sus cuerpos, haciéndolos semejantes a hermosos soles. Mirad a todos esos mártires con las palmas en la mano. Mirad a todas esas vírgenes con la corona de la virginidad en sus sienes. Mirad a todos esos apóstoles, a todos esos sacerdotes. Mirad tantas cuantas almas salvaron. Son esos otros tantos rayos de gloria que los embellecen. Todos ellos, hijos míos, dirán a María, la Virgen Madre: vamos a reunirnos con aquel que está en el cielo para dar nuevo esplendor de gloria a vuestra hermosura. Pero no, un momento de paciencia todavía, porque vosotros fuisteis despreciados, calumniados y perseguidos por los malvados. Justo es que antes de entrar en el reino eterno, vengan los pecadores a daros satisfacción honrosa de todo lo que hicieron contra vosotros. Más terrible y espantosa mudanza. Oigo la misma trompeta ahora llamando a los réprobos para que salgan del infierno. Venid, pecadores, verdugos y tiranos, dirá Dios, que a todos quería salvar. Venid, compareced ante el tribunal del Hijo del Hombre, ante aquel de quien tantas veces atrevidamente pensasteis que no os veía ni os oía. Venid y compareced, porque cuantos pecados cometisteis en toda vuestra vida serán manifestados a la faz del universo. Entonces clamará el ángel: abismos del infierno, abrid vuestras puertas. Vomitad a todos esos condenados, porque es el juez quien los llama. Terrible momento aquel, hijos míos. Todas aquellas desdichadas almas condenadas, horribles como demonios, saldrán de los abismos e irán como desesperadas en búsqueda de sus cuerpos. Momento cruel. En el instante en que el alma entre en su cuerpo, ese cuerpo experimentará todos los rigores del infierno. Ah, este maldito cuerpo, estas malditas almas se echarán 1000 y 1000 maldiciones. Maldito cuerpo, dirá el alma a su cuerpo que se arrastró y revolcó por el fango de sus impurezas. Hace ya más de 1000 años que yo sufro y me abrazo en los infiernos. Venid, malditos ojos, que tantas veces os recreasteis en miradas deshonestas con vosotros mismos o con los demás. Venid al infierno a contemplar los monstruos más horribles. Venid, malditos oídos, que tanto gusto hallasteis en las palabras y discursos impuros. Venid a escuchar eternamente los gritos, alaridos y rugidos de los demonios. Venid, lengua y boca malditas, que disteis tantos besos impuros y que nada omitisteis para satisfacer vuestra sensualidad y vuestra gula. Vamos al infierno, donde la hiel de los dragones será vuestro único alimento. Ven, cuerpo maldito a quien tanto procuré contentar. Ven a ser arrojado por una eternidad en un estanque de fuego y de azufre encendido por el poder y la cólera de Dios. ¿Quién es capaz de comprender, ni menos de expresar, las maldiciones que el cuerpo y el alma mutuamente se echarán para toda una eternidad? Sí, hijos míos. Ved
a todos los justos y los condenados, que han recobrado su antigua figura, es decir, sus cuerpos tal como nosotros los vemos en esta tierra. Están esperando a su juez, pero un juez justo, justísimo, sin compasión, para castigar o recompensar según el mal o el bien que hayamos hecho. Vedle que llega ya, sentado en un trono radiante de gloria, rodeado de todos los ángeles, precedido del estandarte de la cruz. Los malvados, viendo a su juez, viendo a aquel a quien antes vieron ocupado solamente en procurarles la felicidad del paraíso, y que a pesar de él se han condenado, exclamarán: montañas, aplastadnos, arrebatadnos de la presencia de nuestro juez, peñascos, caed sobre nosotros, por favor, precipitadnos ya en el infierno. No, pecador, acércate y ven a rendir cuenta ahora de toda tu vida. Acércate, desdichado, que tanto despreciaste a un Dios tan bueno. Juez mío, Padre mío, Criador mío, ¿dónde están mi padre y mi madre que me condenaron al infierno? Quiero verlos. Quiero reclamarles el cielo que me dejaron perder. Ay, Padre. Ay, Madre. Fuisteis vosotros los que me condenasteis. Fuisteis vosotros la causa de mi desdicha. No, al tribunal de tu Dios ya no hay remedio para ti. Juez mío, exclamará aquella joven, ¿dónde está aquel libertino que me robó el cielo? No, adelántate, no esperes socorro ahora de nadie. Estás condenada, no hay esperanza para ti. Sí, estás perdida. Sí, todo está perdido, puesto que perdiste a tu alma y a tu Dios. ¿Quién podrá comprender la desdicha de un condenado que verá enfrente de sí al lado de los santos a su padre o a su madre, radiantes de gloria y destinados al cielo, y asimismo reservado para el infierno? Montañas, dirán estos condenados, sepultadnos. Por favor, caed sobre nosotros. Puertas del abismo, abríos para sepultarnos en él. No, pecador, tú siempre despreciaste mis mandamientos, pero hoy es el día en que yo quiero mostrarte que soy tu verdadero dueño. Comparece delante de mí con todos tus crímenes, de los cuales no es más que un tejido tu vida entera. Entonces será cuando el Señor tomará aquel gran pliego milagroso donde están escritos y consignados todos los crímenes de los hombres, como dice el profeta Ezequiel. ¿Cuántos pecados que jamás aparecieron ante los ojos del mundo van ahora a manifestarse? Temblad, temblad los que hace 15, quizás 20 años venís acumulando pecado sobre pecado. Desgraciados de vosotros. Entonces Jesucristo, con el libro de las conciencias en la mano, con voz de trueno formidable llamará a todos los pecadores para convencerlos de todos los pecados que hayan cometido durante su vida. Venid impúdicos, les dirá, acercaos y leed día por día, minuto a minuto. Mirad todos los pensamientos que mancharon vuestra imaginación, todos los deseos vergonzosos que corrompieron vuestro corazón. Leed y contad vuestros adulterios. Ved el lugar, el momento en que los cometisteis. Ved la persona con la cual pecasteis. Leed todas vuestras voluptuosidades y lascivias. Leed y contad bien cuántas almas habéis perdido que tan caras me habían costado. Más de 1000 años llevaba ya vuestro cuerpo podrido en el sepulcro y vuestra alma en el infierno, y aún vuestro libertinaje seguía arrastrando almas a la condenación.
Veis a esa mujer a quien perdisteis, a ese marido, a esos hijos, a esos vecinos que escandalizasteis. Todos claman venganza, todos os acusan de su perdición, de que a no ser por vosotros habrían ganado el cielo. Venid, mujeres mundanas, instrumentos de Satanás, venid y leed todo el cuidado y el tiempo que empleasteis en componeros. Contad la multitud de malos pensamientos y de malos deseos que suscitasteis en las personas que os vieron. Mirad todas las almas que os acusan ahora de su perdición. Venid, maldicientes, sembradores de falsas nuevas, venid y leed. Aquí llevo escritas todas vuestras maledicencias, vuestras burlas y vuestras maldades. Aquí tenéis todas las disensiones que causasteis. Aquí tenéis todas las pérdidas y todos los daños de que vuestra maldita lengua fue la causa principal. Id desdichados a escuchar en el infierno los gritos y los aullidos espantosos de los demonios. Venid, malditos avaros, leed y contad ese dinero y esos bienes perecederos a los cuales apegasteis vuestro corazón, con menosprecio de vuestro Dios, y por los cuales sacrificasteis vuestra alma. ¿Habéis olvidado vuestra dureza para con los pobres? Aquí la tenéis, leed, contad. Ved aquí vuestro oro, vuestra plata, pedidles ahora que os socorran. Decidles que os libren de mis manos. Id, malditos, a lamentar vuestra miseria en los infiernos. Venid, vengativos, leed y ved todo cuanto hicisteis en daño de vuestro prójimo. Contad todas las injusticias, todos los pensamientos de odio y de venganza que alimentasteis en vuestro corazón. Id desdichados al infierno. Ah, rebeldes, 1000 veces os lo avisaron mis ministros, que si no amabais a vuestro prójimo como a vosotros mismos, no habría perdón para vosotros. Apartaos de mí, malditos, idos al infierno, donde seréis víctimas de mi cólera eternamente, donde aprenderéis que la venganza está reservada solo a Dios. Ven, ven, bebedor, acércate, mira hasta el último vaso de vino, hasta el último bocado de pan que quitaste de la boca de tu esposa y de tus hijos. He aquí todos tus excesos, ¿los reconoces? ¿Son los tuyos realmente o serán los de tu vecino? He aquí el número de noches y de días que pasasteis en las tabernas, los días domingos y fiestas. He aquí una por una las palabras deshonestas que dijisteis en tu embriaguez. He aquí todos los juramentos, todas las imprecaciones que vomitaste. He aquí todos los escándalos que diste a tu esposa, a tus hijos y a tus vecinos. Todo lo he escrito, todo lo he contado. Vete, desdichado, vete a emborracharte de la hiel de mi cólera en el infierno. Venid, mercaderes, obreros, todos, cualquiera que fuese vuestro estado, venid, rendidme cuenta hasta el último centavo de todo lo que comprasteis y vendisteis. Venid, examinemos juntos si vuestras medidas y vuestras cuentas concuerdan con las mías. Ved, mercaderes, el día en que engañasteis a ese niño. Ved aquel otro día en que exigisteis doblado precio por vuestra mercancía. Venid, profanadores de los sacramentos, ved todos vuestros sacrilegios, todas vuestras hipocresías. Venid, padres y madres, dadme cuenta de esas almas que yo os confié. Dadme cuenta de todo lo que hicieron vuestros hijos y aquellos que teníais a vuestro cargo. Ved
todas las veces que les disteis permiso para ir a lugares y juntarse con compañías que fueron ocasión de pecado. Ved todos los malos pensamientos y deseos que vuestra hija inspiró. Ved todos sus abrazos y otras acciones infames. Ved las palabras impuras que pronunció vuestro hijo. Pero Señor, dirán los padres y madres, yo no le mandaba tales cosas. No importa, les dirá el juez, los pecados de tus hijos, pecados tuyos son. ¿Dónde están las virtudes que les hicisteis practicar? ¿Dónde están los buenos ejemplos que les disteis y las buenas obras que les mandasteis hacer? Ay, ¿qué va a hacer de esos padres y madres que ven cómo van sus hijos, unos al baile, otros al juego o a la taberna, y viven tranquilos? Dios mío, qué ceguera, qué cúmulo de crímenes por los cuales van a verse abrumados en aquel terrible momento. Cuántos pecados ocultos que van a ser publicados ante la faz del universo. Oh abismo de los infiernos, abríos para engullir a esas muchedumbres de condenados que no han vivido sino para ultrajar a su Dios y condenarse. Pero entonces me diréis, ¿todas las buenas obras que hemos hecho de nada servirán? Nuestros ayunos, nuestras penitencias, nuestras limosnas, nuestras comuniones, nuestras confesiones, ¿es que acaso quedarán sin recompensa? No, os dirá Jesucristo. Todas vuestras oraciones no eran otra cosa más que rutina. Vuestros ayunos, hipocresías. Vuestras limosnas, vanagloria. Vuestro trabajo no tenía otro fin que la avaricia y la codicia. Vuestro sufrimiento nunca fue acompañado sino de quejas y murmuraciones. En todo cuanto hacíais, yo no contaba para nada. Por otra parte, os recompensé con bienes temporales. Bendije vuestro trabajo, di fertilidad a vuestros campos, enriquecí a vuestros hijos. Del poco bien que hicisteis, os di toda la recompensa que podíais esperar. En cambio, os dirá Jesús, vuestros pecados viven todavía, vivirán eternamente delante de mí. Id malditos al fuego eterno, preparado para todos los que me despreciaron durante su vida. Sentencia terrible, pero infinitamente justa, hermanos. ¿Qué cosa más justa en verdad para un pecador que toda su vida no hizo sino arrastrarse en el crimen, a pesar de las gracias con que el Señor se ofrecía sin cesar para que saliera de él? ¿Veis a esos impíos que se mofaban del cura, que despreciaban la palabra de Dios, que hacían chanza de lo que su pastor les decía? ¿Veis a esos pecadores que hacían gala de no tener religión, que se burlaban de aquellos que la practicaban? ¿Veis a esos malos cristianos que siempre tenían en sus labios horribles blasfemias, que se gloriaban de hallar no obstante el pan bien sabroso, que afirmaban no tener necesidad de confesarse? ¿Veis a esos incrédulos que aseguraban que todo concluía con la muerte? ¿Veis ahora su desesperación? ¿Oís cómo confiesan su impiedad? ¿Cómo claman misericordia? ¿Cómo reconocen a Cristo como Rey? Mas ahora todo está acabado. El infierno es vuestra sola herencia. ¿Veis a ese orgulloso que escarnecía y despreciaba a todo el mundo? ¿Le veis abismado en su corazón, condenado por una eternidad bajo los pies de los demonios? ¿Veis a ese incrédulo que decía que no hay Dios ni infierno? ¿Le escucháis confesar a la faz de todo el universo que hay un Dios que le juzga y un infierno donde va a ser precipitado para jamás salir de él? Verdad es que Dios dará a todos los pecadores libertad de presentar sus razones y sus excusas para justificarse, si es que pueden. Mas, ¿qué podrá decir un criminal que no ve en sí mismo sino crimen e ingratitud? Ay, todo lo que el pecador pueda decir en aquel terrible momento solamente servirá para mostrar más y más su impiedad y su ingratitud.
He aquí sin duda, hijos míos, lo que habrá de más espantoso en aquel terrible momento. Será el ver nosotros que Dios nada perdonó para salvarnos, que nos hizo participantes de los méritos infinitos de su muerte en la cruz, que nos hizo nacer en el seno de su iglesia, que nos dio pastores para mostrarnos y enseñarnos todo lo que debíamos hacer para ser felices. Nos dio los sacramentos para hacernos recobrar su amistad cuantas veces la habíamos perdido. No puso límite al número de pecados que quería perdonarnos. Si nuestra conversión hubiese sido sincera, podríamos estar seguros de nuestro perdón. Nos esperó años enteros, por más que nosotros no vivíamos sino para insultarle. No quería perdernos, mejor dicho, en absoluto quería salvarnos. Nosotros no quisimos. Nosotros mismos le forzamos con nuestros pecados a lanzar contra nosotros sentencia de eterna condenación. Id, hijos malditos, id a reuniros con aquel a quien imitasteis. Yo no os reconozco sino para aplastaros con todos los furores de mi cólera eterna. Venid, hombres, mujeres, ricos y pobres, pecadores, quien quiera que seáis, sea el que fuere vuestro estado y condición, decid todos, decid ahora vuestras razones, y yo diré las mías. Entremos en juicio, pesémoslo todo con el peso del santuario. Terrible momento para un pecador, que por cualquier lado que considera su vida no ve más que pecado, sin cosa buena. Dios mío, ¿qué va a hacer de él? En este mundo el pecador siempre encuentra alguna excusa que alegar por todos los pecados que ha cometido. Lleva su propio orgullo hasta el mismo tribunal de la penitencia, hasta el sacramento de la confesión, donde no debiera comparecer sino para acusarse y condenarse a sí mismo, y lo único que hace es tratar de excusarse. Unas veces la ignorancia, otras las tentaciones que eran demasiado violentas, otras, en fin, las ocasiones y los malos ejemplos. Tales son las razones que todos los días están dando los pecadores para encubrir la enormidad de sus crímenes. Venid, pecadores orgullosos, veamos si vuestras excusas serán bien recibidas el día del juicio. Explicaos delante de aquel que tiene la antorcha en la mano y que todo lo vio, todo lo contó y todo lo pesó. ¿No sabías, dice, que aquello fuese pecado? Desdichado, te dirá Jesucristo. Si hubieses nacido en medio de naciones idólatras que jamás oyeron hablar del verdadero Dios, podrías tener alguna excusa en tu ignorancia. Pero tú, cristiano, que tuviste la dicha de nacer en el seno de mi iglesia, de crecer en el centro de la luz, tú que a cada instante oías hablar de la eterna felicidad, desde tu infancia te enseñaron lo que debías hacer para procurártela, y tú, a quien jamás cesaron de instruir, de exhortar y de reprender, ¿te atreves aún a excusarte con tu ignorancia? Desdichado. Si viviste en la ignorancia, fue sencillamente porque no quisiste instruirte, porque no quisiste aprovecharte de las instrucciones o huiste de ellas. Vete, desgraciado, vete. Tus excusas solo sirven para hacerte más digno aún de maldición. Vete, hijo maldito, al infierno, a arder en él con tu ignorancia. Pero dirá otro, es que mis pasiones eran muy violentas y mi debilidad muy grande. Mas le dirá el Señor, ya que Dios era tan bueno que te hacía conocer que eras débil,
que tu pastor te lo advertía, que debías velar continuamente sobre ti mismo y mortificarte para dominar tus pasiones. ¿Por qué hacías precisamente todo lo contrario? ¿Por qué tanto cuidado en contentar tu cuerpo y tus gustos? Dios te hacía conocer tu debilidad y tú te exponías a caer a cada instante. ¿Por qué pues no recurrir a Dios demandándole su gracia? ¿Por qué no escuchar a tu pastor que no cesaba de exhortarte a pedir las gracias y las fuerzas necesarias para vencer la tentación? ¿Por qué tantas indiferencias y desprecios por los sacramentos, donde hubieras hallado abundancia de gracia y de fuerza para hacer el bien y evitar el mal? ¿Por qué tan frecuente desprecio de la palabra de Dios, que te hubiera guiado por el camino que debías seguir para llegar a Él? Pecadores ingratos y ciegos, todos estos bienes estaban a vuestra disposición. De ellos podíais serviros como tantos otros se sirvieron. ¿Qué hiciste para impedir tu caída en el pecado? Vamos, no rezaste sino por rutina o por costumbre. Vete, desdichado. Cuanto más conocías tu debilidad, tanto más debías haber recurrido a Dios, que te hubiera sostenido y ayudado en la obra de tu salvación. Vete, maldito, por ella te haces aún más criminal. Pero las ocasiones de pecar son tantas, dirá todavía otro. Amigo mío, 3 clases conozco de ocasiones que pueden conducirnos al pecado. Todos los estados tienen sus peligros. 3 clases hay, digo, de ocasiones. Aquellas a las cuales estamos necesariamente expuestos por los deberes de nuestro estado, aquellas con las cuales tropezamos sin buscar y aquellas en las cuales nos enredamos sin necesidad. Si las ocasiones a las cuales nos exponemos sin necesidad no han de servirnos de excusa, no tratemos de excusar un pecado con otro pecado. Oíste cantar, dices, una mala canción, oíste una maledicencia o una calumnia, pero ¿por qué frecuentabas aquella casa o aquella compañía? ¿Por qué tratabas con aquellas personas que sabías que eran malas? ¿No sabías que quien se expone al peligro es culpable y en él morirá? El que cae sin haberse expuesto enseguida se levanta y su caída le hace aún más vigilante y precavido. Pero ¿no ves que Dios, que nos ha prometido su socorro en nuestras tentaciones, no nos lo ha prometido para el caso en que nosotros mismos tengamos la temeridad de exponernos a ellas? Vete, desgraciado, vete. Has buscado la manera de perderte a ti mismo. Mereces el infierno que está reservado a los pecadores como tú. Pero diréis, es que continuamente tenemos malos ejemplos delante de los ojos. Malos ejemplos. Frívola excusa. Si hay malos ejemplos, ¿no los hay acaso también buenos? ¿Por qué, pues, no seguir a los buenos mejor que a los malos? Veías a una joven ir al templo, acercarse a la sagrada mesa. ¿Por qué no seguíais a esta mejor que a la otra que iba al baile? Veías a aquel joven piadoso entrar en la iglesia para adorar a Jesús en el sagrario. ¿Por qué no seguiste sus pasos mejor que los del otro que iba a beber a la taberna? Di más bien, pecador, que preferiste seguir el camino ancho que te condujo a la infelicidad en que ahora te encuentras, que el camino que te había trazado el mismo Hijo de Dios. La verdadera causa de tus caídas y de tu reprobación no está, pues, ni en los malos ejemplos, ni en las ocasiones, ni en tu propia debilidad, ni en la falta de gracia y de auxilio. Está solamente en las malas disposiciones de tu corazón que tú no quisiste reprimir. Si obraste el mal, fue porque quisiste. Tu ruina viene únicamente de ti. Pero, replicaréis todavía, pero se nos había dicho siempre que Dios era tan bueno. Dios es bueno, no hay duda, pero es también justo. Su bondad y su misericordia han pasado ya para ti. Ahora no te queda más que su justicia y su venganza. Ay, hijos míos, con tanta repugnancia como ahora sentimos en confesarnos,
si 5 minutos antes de aquel gran día Dios nos concediese sacerdotes para confesar nuestros pecados, para que se nos borrasen, ¿con qué diligencia nos aprovecharíamos de esta gracia? Mas hay que esto no nos será concedido en aquel momento de desesperación. Mucho más prudente que nosotros fue el rey Boris, instruido por un misionero en la religión católica, pero cautivo aún de los falsos placeres del mundo, habiendo llamado a un pintor cristiano para que le pintara en su palacio la casa más horrible de bestias feroces, al revés. Por disposición de la divina providencia le pintó el juicio final, el mundo ardiendo en llamas, Jesucristo en medio de rayos y relámpagos, el infierno abierto ya para engullir a los condenados, con tan espantosas figuras que el rey quedó inmóvil. Vuelto en sí, acordóse de lo que el misionero le había enseñado para que aprendiese a evitar los horrores de aquel momento en el cual no cabrá al pecador otra suerte que la desesperación. Y renunciando al instante a todos sus placeres, pasó lo restante de su vida en el arrepentimiento y en las lágrimas. Si este príncipe no se hubiese convertido, hubiera llegado igualmente para él la muerte. Hubiera tardado algo más, es verdad, en dejar todos sus bienes y sus placeres. Sí, es cierto. Pero al morir, aun cuando hubiese vivido siglos, habrían pasado a otros. Y, habiendo vivido siglos, un día llegaría la muerte. Y él hubiera estado en el infierno ardiendo para siempre jamás, mientras que ahora se halla en el cielo para una eternidad, esperando aquel gran día, contento de ver que todos sus pecados le han sido perdonados y que jamás volverán a aparecer ni a los ojos de Dios ni a los ojos de los hombres. Fue este pensamiento bien meditado el que llevó a San Jerónimo a tratar su cuerpo con tanto rigor y a derramar tantas lágrimas. «Ah», exclamaba él en aquella vasta soledad, «paréceme que oigo a cada instante aquella trompeta, que ha de despertar a todos los muertos, llamándome al tribunal de mi juez». Este mismo pensamiento hacía temblar a David en su trono y a San Agustín en medio de sus placeres, a pesar de todos sus esfuerzos por ahogar esta idea de que un día sería juzgado. Decíale de cuando en cuando a su amigo Alipio: «Ah, querido amigo, día vendrá en que comparezcamos todos en el tribunal de Dios para recibir la recompensa del bien o el castigo del mal que hayamos hecho durante nuestra vida. Dejemos, amigo mío», le decía, «el camino del crimen por aquel que han seguido todos los santos. Preparémonos desde la hora presente para ese gran día». Refiere San Juan Clímaco que un solitario dejó su monasterio para pasar a otro con el fin de hacer mayor penitencia. La primera noche fue citado al tribunal de Dios, quien le manifestó que era deudor ante su justicia de 100 libras de oro. «Ah, Señor», exclamó él, «¿qué puedo hacer para satisfacerlas?». Permaneció 3 años en aquel monasterio, permitiendo Dios que fuese despreciado y maltratado de todos los demás, hasta el extremo de que nadie parecía poderle sufrir. Apareciósele nuestro Señor por segunda vez al cabo de los 3 años, diciéndole que aún no había satisfecho más que la 4ª parte de su deuda. «Ah, Señor», exclamó él, «¿qué debo pues hacer para justificarme?». Fingióse loco durante 13 años, y haciendo de él todo lo que querían, tratábanle cruelmente como si fuera lo peor que existía. Apareciósele por 3ª vez el Señor, diciéndole que tenía ya pagada la mitad, después de 13 años de fingirse loco. «Señor», repuso él, «puesto que yo lo quise, es preciso que sufra para satisfacer a vuestra justicia. Oh Dios mío, no esperéis a castigar mis pecados después del juicio». Cuenta el mismo San Juan Clímaco otro hecho que hace estremecer. Dice que había un solitario que llevaba ya 40 años
llorando sus pecados en el fondo de una selva. La víspera de su muerte, abriendo de golpe los ojos, fuera de sí, mirando a uno y otro lado de su cama como si viese a alguien que le pedía cuentas de su vida, respondía con voz temblorosa: sí, cometí este pecado, pero lo confesé e hice penitencia de él durante años y años, hasta que Dios me lo perdonó. También cometiste tal otro pecado, le decía la voz. No, respondió el solitario, ese nunca lo he cometido. Antes de morir se le oyó exclamar: Dios mío, quitad os pido mis pecados de delante de mis ojos, porque no puedo soportar su vista. ¿Qué va a ser de nosotros? Si el demonio echa en cara aún los pecados que no se han cometido, cubiertos como estamos nosotros de culpas reales y de las cuales no hemos hecho penitencia, ¿por qué diferirla para aquel terrible momento? Si apenas los santos están seguros, ¿qué será de nosotros? ¿Qué debemos concluir de todo esto, hijos míos? Hemos de concluir que es necesario no perder jamás de vista que un día seremos juzgados sin misericordia, y que nuestros pecados se manifestarán a la vista del universo entero, y que después de este juicio, si nos hallamos culpables de estos pecados, iremos a llorarlos en los infiernos sin poder ni borrarlos ni olvidarlos jamás. Qué ciegos somos, hijos míos, si no nos aprovechamos del poco tiempo que nos queda de vida para asegurarnos el cielo. Si somos pecadores, tenemos ahora esperanza de perdón, al paso que si aguardamos a aquel último día, no nos quedará ya recurso alguno. Dios mío, hacedme la gracia de que nunca me olvide de tan terrible momento, en especial cuando me vea tentado, para no sucumbir, a fin de que en aquel día podamos oír, salidas de la boca del Salvador, estas dulces palabras: venid, benditos de mi Padre, a poseer el reino que os está preparado desde el comienzo del mundo. Y esta es la gracia que os deseo.